A Jugar para Tener Todo Limpio fue un proyecto que nació de una necesidad específica que tenía el colegio La Salle acá en Zipaquirá, justamente la sede de los niños de segundo y tercero. Por ser un colegio de gobierno tenían muchos problemas para lidiar con el orden del colegio, porque solo tenían de pronto una persona que les ayudaba una vez a la semana. De igual manera los niños no conocían el lenguaje sobre la higiene, la contaminación, entendían que uno no podía botar la basura, pero a veces no tenían las razones que ellos pudieran entender, porque a veces los conceptos se hacen términos tan difíciles para el entendimiento de los niños. Entonces, con nuestro grupo de trabajo decidimos, con base en lo que escuchábamos de la gente, con base en lo que cada padre de familia y cada profesor y los mismos niños hablaban sobre la higiene en su colegio, sobre la contaminación, y entonces decidimos crear este proyecto. Este proyecto fue un proyecto muy especial para nosotros porque en realidad fue un proyecto muy sentido, fue un proyecto que buscaba empoderar a las personas y el sueño que teníamos para ese entonces era que las personas pudieran continuar el proyecto, estuviéramos nosotros o no estuviéramos como comunicadores para el desarrollo. La idea cómo nació todo este proceso que nos llevó a tener un proyecto tan bonito. Resulta que como grupo, éramos 4 integrantes, nosotros no era la primera vez que trabajamos con el colegio, aproximadamente ya llevábamos más de 1 año y medio haciendo diferentes proyectos para el desarrollo con este colegio. Empezamos con el tren de la diversión, por ejemplo, yo tenía un personaje que era una payasa que se llamaba Rosadita para esa época y comenzaba a tener interacción con los niños empezaban a enamorarse de este personaje, entonces ahí hubo un primer acercamiento a los niños. Luego tuvimos un proyecto especial que fue un proyecto en el que empezamos a hablar con los niños de género, de conciencia de género. Para esto comenzamos a hacer un video y en el video tuvimos la oportunidad de involucrar a los padres de familia. Ellos fueron a ver el video, lo criticaron, dieron sugerencias y ahí ellos empezaron a enterarse de que nosotros estábamos. Y empezamos a hacer como una cadena de proyectos con ellos, con los niños, y se comenzó a fortalecer entonces el equipo de trabajo, yo pienso que es lo más importante en el desarrollo. Cuando nosotros como estudiantes de la universidad somos capaces de entender que los proyectos no pueden ser una fantasía de lo que nosotros queremos, sino una realidad de lo que están buscando las personas en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda, en su colegio, los proyectos van a tener el corazón y el sentido que ellos buscan. Entonces, de esa manera yo pienso que el culmen, el mejor culmen, a pesar de que tuvimos nuestros buenos momentos, malos, críticas, llegó con este proyecto del medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente? Porque nosotros somos conscientes de la necesidad que tenemos a nivel mundial de ser portadores y de ser portavoz de un nuevo mundo en el que en realidad se hable de buen ambiente. Y buen ambiente no solamente nosotros nos referíamos a no botar papeles, sino por ejemplo a mi integridad, mi respeto hacia la otra persona, porque eso contamina también los salones y el aula y de igual manera las familias. Entonces el proyecto se dividió en varias partes. Nosotros comenzamos con una muestra donde hicimos una apuesta con los profesores, donde empezábamos a poner palabras, empezábamos a ver qué era lo que estaba pasando, como una entrevista, era más como un conversatorio en el que ellos nos comenzaron a dar las necesidades que tenían. Entonces nuestras facetas comenzaron desde los cuentos que los niños nos dieron, esa fue la última faceta, los cuentos. Nosotros lo que hicimos también fue un reconocimiento primero con ellos, a través de talleres. Nos tocó elegir grupos porque no podíamos hacerlo con todos y tomamos una muestra de porcentajes de niños. En este momento no recuerdo el número de niños que tomamos para ese entonces, y eran unas actividades escritas, una sopa de letra, donde ellos tenían que identificar las palabras que dieran sobre el medio ambiente, escribir como algo que tuviera que referirse a eso. Ya con base en eso nosotros pudimos desarrollar una estrategia. Y nuestra estrategia primera, que yo pienso que ese es un recuerdo muy lindo que tenemos del proyecto, fue el cuento que tenían que escribir. Es como, conviértete en un superhéroe para en realidad ayudar a que el mundo tenga verdaderos seres. Entonces los niños se han inventado unos personajes. Tengo la imagen de uno que era con capa y era súper musculoso y él venía a salvar al mundo. Entonces cuando los niños tienen la capacidad de imaginarse ellos como héroes, porque son niños entre 7 y 9 años y esa edad en su proceso de formación indica, porque también investigamos cuáles son las características de esos niños, y algo muy importante que tienen esos niños es que entre los 7 y los 9 el tema de superhéroes es fundamental. Ellos todavía
la realidad y el mundo irreal es como tan parecido que para ellos ser héroe es muy posible. Entonces como que cogimos ese valor agregado que descubrimos en estas edades y nos tomamos a la tarea de construir héroes. Estos niños se inventaron unos personajes y el propio personaje era él convertido en héroe. Y muchas historias eran historias que ellos habían vivido, porque en esa época había un problema invernal muy fuerte en nuestro municipio y varios de ellos tuvieron sus casas inundadas. Entonces, junto a la sopa de letra que realizamos, a lo que cada niño tenía en sus conceptos vagos sobre medio ambiente y junto a ese superhéroe, comenzó como ese proceso de capacitación, empezar a hablar sobre lo que eran los términos de hablar de medio ambiente y cómo podían ser aplicados en el colegio. Entonces la mejor manera, como son proyectos, gracias a Dios la universidad nos permite crear estos proyectos para ayudar a las personas y sobre todo para nosotros formarnos, pero más aún lo rico de construir estos proyectos es que también te ayuda a ponerte en el lugar de las otras personas. Entonces, al ponerte en el lugar de las otras personas, ver el tiempo en el que teníamos, necesitábamos concluir el proyecto de una manera sostenible con el tiempo, que es lo que nos han enseñado en las clases de desarrollo de la universidad. Entonces, para hacer eso, lo que se creó fue un glosario. Entonces, este glosario lo que contenía eran términos, pero términos bajo el concepto de los niños. Porque otra cosa es que nosotros tenemos que aprender a aterrizar el lenguaje al lenguaje infantil. Y eso fue lo que tratamos de lograr, aterrizarlo a lo que los niños estaban buscando. Fue una experiencia muy bonita. Cuando hicimos la exposición les gustó al jurado, nos hicieron una recomendación que desafortunadamente la comentamos pero no la pudimos aplicar, y era que dejáramos en digital el glosario, de tal manera que las maestras pudieran continuar ampliando el glosario. Entonces pienso que fue una gran recomendación y ojalá para algunas personas que escuchen esto, vean esto, puedan en sus proyectos futuros siempre tener en cuenta lo que en el semestre que estudié con María Fernanda nos decía: hay que empoderar a la gente. Al inicio uno no entiende esto porque a veces uno quiere salir muy fácil de los proyectos, pero cuando uno en realidad se compromete a hacer los proyectos desde el corazón, cuando uno en verdad está comprometido con el desarrollo de la gente, uno se da cuenta que sí, lo más importante es empoderarlo, y para eso hay que aprender a hacer las estrategias desde lo que ellos necesitan, no desde lo que para mí es más conveniente. Pueden ser estrategias tan sencillas, pero para ellos eran necesarias. Entonces, pienso que en realidad fue un proyecto muy bonito, tuvo sus errores, pero pienso que de eso se trata también, de aprender a crecer. Me encantaría que los proyectos que se hacen en la universidad pudieran mantener continuidad con otros muchachos, no generar tanto proyecto, sino lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora con el proyecto de LIDA, poder condensar todos esos proyectos y, ¿por qué no?, que al siguiente año nuevos muchachos tomen esos mismos proyectos y los continúen empoderando, puedan hacer un seguimiento en los colegios, puedan hacer seguimiento en las emisoras, en todo aquello especial que se ha hecho a lo largo del tiempo por los diferentes estudiantes. Quiero hacer un agradecimiento final de parte de mis compañeras, de Luisa, Fernanda Valdivieso, de Luisa Celas, de Catalina Plata, quienes construimos este último proyecto. Agradecemos de una manera muy especial a LIDA, agradecemos de una manera muy especial a todos nuestros profesores de desarrollo y de una manera muy especial a la universidad por generar estos espacios para hablar sobre comunicación para el desarrollo. Ojalá no se pierdan estos espacios porque las universidades necesitamos mucho la parte social. Gracias a esa parte social que me enseñó la universidad, gracias a ese proceso de hablar sobre desarrollo, de empoderar a la gente, es que ahora en mi vida profesional, ahora en mi propia empresa, he podido también construir un proyecto de desarrollo en pro de personas, empoderando a otras personas. Entonces pienso que no fue en vano, fue un ejercicio muy lindo, un ejercicio que ojalá pueda tener continuidad con otros jóvenes de los semestres, y yo pienso que cada día más hay que apostarle a la comunicación para el desarrollo.